Vamos a saludar, vamos con nuestro primer invitado, le damos la cordial bienvenida a José Ángel Tipantuña, activista político indígena. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Cómo está, Ángel? Bienvenido a Ecuador en directo. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo cordial a ustedes como medio de comunicación, a todo su equipo de comunicación. Un fuerte abrazo desde la Sierra Central del país de Cotopaxi. José Ángel, bueno, entrando al diálogo, quiero empezar con los anuncios que ha hecho la candidatura de Daniel Noboa, la candidata a vicepresidenta Verónica Abad. Ella ha dicho que el Estado no tiene por qué dar educación gratuita. Hay que privatizar la educación. Y no solo eso, también hay que privatizar la salud pública. Hay que privatizar la seguridad social. ¿Qué criterio merece esto desde la dirigencia indígena? Bueno, quiero señalar ante la opinión pública que en efecto para el 15 de octubre nos vamos a un proceso electoral que no es un proceso electoral más, sino que es un proceso electoral crucial para la historia del Ecuador. Tenemos dos proyectos políticos totalmente diferentes, totalmente contrapuestos. Por lado de la derecha, representado por el señor Noboa, que representa a los grupos económicos, a los más ultramillonarios de este país, por supuesto que plantean un proyecto político desde el lado de los negocios. Sí, con un proyecto político plantea hacer negocios con los bienes del Estado. Por ejemplo, plantean la privatización de la educación, de la salud, de la seguridad social, entre otros elementos, pero eso significa que va a convertir en un negocio. Si es que se privatiza la educación, va a pasar dos cosas. Van a apropiar, van a robarnos de tanta infraestructura que existe a cargo del Ministerio de Educación, por ejemplo, las grandes unidades de Milenio, las unidades educativas construidas por el gobierno de Rafael Correa, que están equipadas, se apropiarán, se robarán con el aval del voto de los ecuatorianos. Y asimismo, para poder matricular a nuestros hijos, primero, tenemos que pagar la inscripción, segundo la matrícula, tercero las pensiones mensuales para que nuestros hijos, por cada uno de nuestros hijos. Además, estará más caro que hoy los útiles escolares, los uniformes, etcétera. Allá nos acarrea, por tanto, se convierte en un negocio. Los bienes públicos nos robarán de frente a los ecuatorianos toda la infraestructura, pero también se convertirá en gran negocio. Entonces, si la gran mayoría de la población ecuatoriana, si no tenemos empleo, no tenemos oportunidades, ¿de dónde vamos a tener la plata para educar a nuestros hijos? Además, esta señora candidata a la vicepresidencia dijo que los padres debemos trabajar, los padres deben trabajar para dar la educación privada a nuestros hijos, pero si no hay trabajo por ningún lado, se han acabado con todo lo que había en el Ecuador, no han generado obra pública, por tanto no hay dinamización de la economía. ¿De dónde vamos a tener? Lo mismo en el ámbito de la salud. Proponen la privatización de la salud con un enfoque privado, dicen desde el Estado. ¿Qué piensan ellos? Ellos piensan que van a ir a administrar una hacienda, una empresa privada. ¡Qué barbaridad! Entonces, lo mismo cuando privatice la salud, nos robarán los grandes hospitales gigantescos, tanto del Ministerio de Salud Pública y del IES. Nos van a robar de frente con el aval de los ecuatorianos las unidades de salud que existe en todo el país. Lo mismo vamos a tener que pagar entonces la consulta médica, el tratamiento médico. Todo tenemos que pagar en los hospitales cuando ya esté privado. Lo mismo va a pasar si no tenemos la plata. ¿Cómo vamos a ser atendidos la gran mayoría de la población ecuatoriana, particularmente los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador? Desde ese punto de vista, entonces, totalmente distinto este proyecto político para el 15 de octubre. En cambio, desde el lado de la compañera Luisa González, desde el lado del progresismo, ¿qué es lo que se propone? Fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad. Fortalecer la infraestructura, mejorar el equipamiento para garantizar la calidad de la educación para la población ecuatoriana, donde los sectores populares tengamos acceso seguro a la educación, desde educación general básica, bachillerato, hasta educación superior. Este señor Daniel Noboa recientemente ha dicho que va a construir en Santo Domingo la universidad, pero está diciendo que va a construir una universidad privada, pues. Recientemente, ¿qué es lo que acaba de hacer con el gobierno de Guillermo Lasso? Destruyen la política de salud,
Los hospitales no tienen medicina, no tienen médico, no tienen nada. Pero a la otra esquina ha fortalecido gigantescos clínicas privadas, es decir, hacer negocio con la salud y con la educación. Es lo que va a pasar. Además, ¿qué es lo que proponen? Desde el lado de la ultraderecha, a la cabeza este señor Noboa, en el ámbito del IES, privatizar el IES. Van a incrementar de 65 a 70 años de edad de jubilación. Muchas personas con tanta desnutrición que se vive ahora, posiblemente no llegaremos a esa edad, no gozaremos de la jubilación. Sí, además quieren apropiarse de frente con el aval de los votos de los ecuatorianos, apoderarse de los fondos de pensión jubilar, de los jubilados, es decir, nos quieren asaltar de frente al IES que nos corresponde a los afiliados. Eso es la diferencia. Por la derecha, repito, existe un proyecto político privatizador, de atraco, de robo, de asalto. En cambio, por el lado de la compañera Luisa González, hay un proyecto político del progresismo para fortalecer la educación, la salud pública gratuita de calidad, para garantizar que la educación, la salud llegue gratuitamente a la gran mayoría de la población ecuatoriana. Esa es la diferencia. Hacia eso tenemos que entender la población ecuatoriana. Así también, en un eventual escenario, si llegara a ganar la presidencia el señor Noboa, son gente que no han pagado los impuestos, que deben más de 30 millones de dólares a sus trabajadores de alta mar, por ejemplo, que no han pagado a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional. Son el señor Noboa que hasta en este momento, según algunas cifras, tiene una deuda por encima de 89 millones de dólares al Estado. Es decir, está en juego de que esa gente no pagarán los impuestos, pero además pondrán el paquetazo económico para la población ecuatoriana. Ángel, eso es la diferencia, está en juego. Mi querido Ángel, gracias por aceptar esta invitación aquí en este medio de comunicación Ecuador en directo. ¿Ha tratado el candidato Daniel Noboa de tener acercamientos directos con el sector indígena? Por supuesto que el día de ayer estuvimos en una comunidad por acá, por zona alta de Salcedo, donde tuvimos que encontrar con la gente de ADN, donde están repartiendo cantidad de avena cuáquer. Sí, en efecto, encontramos en una reunión... Está yendo a los sectores indígenas a repartir avena cuáquer, con eso está haciendo campaña. Avena cuáquer y canastas, me imagino, de alimentos de primera de necesidad, ¿no? Ayer yo le vi solamente repartían avena cuáquer y la gente decía, pero traiga pues el azúcar, traiga pues la sal. Entonces, es que no entienden que la colada no solamente se hace con cuáquer, ¿no? Por supuesto, ellos hablaron primero. Sí, estaban un grupo de personas con carros ahí, con avena cuáquer, queriendo convencer a la gente con cuáquer en la mano, pero sin embargo la gente le decía, no le creemos. Posterior a la intervención de ellos, participé en mi persona, sin cuáquer, sin nada, así vacío. Hemos tenido que hablar con la gente indicando lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la diferencia? Educadamente sí, desde luego, pero ¿cuál es la diferencia? Un proyecto político de ultraderecha, de privatización, de atraco, de esto, y en cambio por lado de la compañera Luisa González para garantizar la educación pública gratuita de calidad, lo mismo salud. La gente lo entiende en ese marco. Sin que nosotros regaláramos algo, salimos aplaudidos. Y nosotros, podríamos decir entonces que la posición del movimiento indígena y la posición del pueblo indígena está alineada hacia la candidatura de la candidata Luisa González. Podríamos nosotros decir que ella va a recibir ese apoyo, y te digo porque tenemos pues algunos representantes del movimiento indígena que no se han pronunciado efectivamente. De hecho, algunos como el señor Isa han manifestado pues que ellos tienen su propia agenda y que no van a salir directamente a decirle a la ciudadanía del lado de quién está. Pero bueno, al final quien tiene la última palabra es el pueblo. Por eso te pregunto, ¿el pueblo está básicamente alineado con una candidatura progresista? A raíz del asesinato del señor Fernando Villavicencio, que habría sido todo un plan de la ultraderecha mismo para culpar al correísmo, al progresismo, por supuesto que se bajó el apoyo popular, por supuesto que la gente se quedó asustado y hoy se está volviendo a recuperar. Pero como los señores Noboa están llegando con comida y toda una propaganda en los grandes medios de comunicación se alinea con esta candidatura, por supuesto que es difícil hacerlo entender. Sin embargo, con los recorridos que hace, modestamente hacemos uso de las plataformas de comunicación, con los medios comunitarios,
con los medios alternativos, así como ustedes que nos brindan, por supuesto que llegamos a la población y en momentos determinados, por más regalos que llegue, por supuesto que el apoyo popular siempre será para la gente pobre. Nosotros hemos tenido que señalar, estamos señalando, los ricos siempre gobernarán para los ricos. En cambio, los sectores populares se gobernará para los sectores populares, para la población ecuatoriana, así como ya se demostró en el gobierno de Rafael Correa. Y en ese marco hay un sentimiento popular que es creciente en realidad el apoyo popular para el progresismo. La gente por donde quiera que vayamos, cuando nos identificamos que somos del equipo de la compañera Luisa, somos del equipo de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, y la gente muchas veces aplaude. Por supuesto que hay sectores minoritarios que no lo aprecian así de esa manera, pero también estamos llegando. Y en ese marco, sí, en efecto han llegado, particularmente a la provincia de Cotopaxi, pero son sectores que donde era gente que apoyan a Guillermo Lazo. Esos son los que trajeron a Cotopaxi, no son otro sector. Son los sectores donde estaba inquistado un pequeño sector que apoyaban a Guillermo Lazo, y habría una disposición desde el gobierno de Guillermo Lazo para que desde las gobernaciones todo el equipo de la estructura del gobierno apoye la candidatura de este señor Noboa. Así que, sin embargo, siendo que los medios de comunicación, la gran prensa corrupta, digamos, que está alineado, y los grupos económicos que están alineados con la candidatura de Noboa, nosotros, a pesar de las dificultades, llegamos a los sectores donde nunca a lo mejor habíamos llegado, pero hay este sentimiento popular. Ahora, que también... vamos, a ver, en política nada está dicho, sin duda alguna, y yo creo que la Revolución Ciudadana se ha tomado tan en serio esto que ellos no se declaran ganadores como otros que se paran en tarimas a decir que le van a dar una paliza, ¿no? Hay que tomar las cosas con seriedad. Vamos a el hipotético caso de que el señor Noboa gane la presidencia de la República. ¿Cuál considera usted que va a ser la posición de los movimientos indígenas frente a estas propuestas, ¿no? Que sin duda alguna son sus propuestas de campaña y se pueden dar? ¿Cuál sería esa posición de ustedes frente a determinadas decisiones que se tomen en un posible gobierno del señor Daniel Noboa? Mira, antes de eso me olvidaba, lamentablemente la vez anterior nosotros advertimos a la población ecuatoriana, en el eventual escenario ganar a señor Lazo es como estás poniendo la soga en el cuello, le dijimos. Hoy es lo mismo. Si es que dan el voto para señor Noboa, es como estar poniendo la soga en el cuello, porque este señor no va a resolver los problemas del Ecuador. No. Y así mismo, la vez anterior nosotros fuimos críticos educadamente. El voto nulo ideológico, primero que no lo existía. Segundo que era una llave más para que el señor Guillermo Lazo llegue a la presidencia. Hoy es lo mismo. Si es que se promoviere voto nulo, voto en blanco, o la abstención, como se lo pueda llamar, esa acción va a favorecer a que este señor Noboa llegue a la presidencia. Primero. Segundo, si en el eventual escenario ocurriere ese, vamos a tener un presidente enemigo de la población ecuatoriana, una primera dama que dice abiertamente, no quiero que me acerque la gente, no quiero que me toque, no quiero que me agarre la mano, eso es lo que vamos a tener. Es decir, vamos a tener un presidente representado por los grupos económicos que nos odian a la gran mayoría de la población ecuatoriana. Desde allí, ¿qué va a pasar? Va a pasar de la ejecución, en este caso, de las privatizaciones, del paquetazo del proyecto neoliberal, y en ese momento lo que nos queda es la resistencia popular. Y en ese somos probados. Nosotros resistiremos a impedir que nos roben de frente la educación, la salud, que se convierta privado. Por supuesto que sí, eso ocurrirá, porque además este gobierno no va a resolver los problemas de la inseguridad, de educación, de salud, de trabajo. No va a resolver, al contrario, profundizará mayormente el tema de inseguridad. Y en eso, repito, lo que queda es que la población ecuatoriana, los sectores populares, declaremos en resistencia. Y en ese marco, ¿qué es lo que va a pasar? Como ahora ya hay ley de uso progresivo de la fuerza, amparado legalmente en eso, nos masacrarán. Una movilización popular, un paro nacional posiblemente, nos querrán masacrar. Eso es lo que nos queda. Así es que en ese marco,
ratificar a la población ecuatoriana que hay dos proyectos políticos totalmente contrapuestos, uno representado por los ricos para los ricos y otro representado por la compañera Luisa para los sectores populares. Y en ese marco lo que tenemos que alinear entre nosotros, Ñuconchipura, Huachapura, tenemos que estar alineados, y eso es apoyar a la candidatura de la compañera Luisa González como única carta de la esperanza. Y aquí está el progresismo con la compañera Luisa, que garantiza caminar para la igualdad de los derechos, caminar para la igualdad y la justicia social, mientras que por otro lado camina un proyecto político privatizador, hambriador, de atraco, de hambre, miseria y opresión. Ángel, dentro del manifiesto que ha hecho la CONAIE por el tema de los dos candidatos, hay puntos que señala la CONAIE, y uno de esos puntos está que se cobren a los grandes deudores del Estado. En este caso, uno de los grandes deudores del Estado es el Grupo Noboa. ¿Qué va a pasar si es que llegase a ganar la presidencia Daniel Noboa? ¿Cobrarán esos impuestos que los deben ya durante muchos años a este grupo empresarial que es parte de Daniel Noboa? Por supuesto que no habrá ningún cobro, porque mira, en el gobierno de Moreno perdonaron más de 4.500 millones de dólares por concepto de impuestos que debía los grupos económicos, entre ellos la familia Noboa. No van a pagar. Por eso que tras de esta candidatura incluso está el señor Lenín Moreno, Guillermo Lazo. Sí, la gente, los pueblos del Ecuador, si es que votaran por este señor Noboa, están votando por Lenín Moreno y por Guillermo Lazo, por los gobiernos más desastres de este país. Entonces, no los pagarán. Además, a pesar de una sentencia de la Corte Constitucional, han tenido una deuda por encima de 30 millones de dólares a los trabajadores de Altamar. Dios mío, es decir, esta gente no nos pagarán, pero vendrán a saquear a la población ecuatoriana. Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces, repito, como ahora ya la consulta popular dijo, ya no pueden seguir explotando el petróleo en Yasuní. ¿Qué es lo que tiene que hacer este señor? Va a subir los impuestos. Ya dijo públicamente él que las grandes empresas bajarán los impuestos, pero en cambio las personas naturales, es decir, los sectores populares, la gran mayoría de la población ecuatoriana, subirán los impuestos. Es decir, con señor Noboa vendrá nuevo paquetazo económico para los ecuatorianos. Dios mío, por Dios, analicemos que el voto para el 15 de octubre no debe ser un voto de odio, debe ser un voto analizado desde esta perspectiva. Los ricos para los ricos, los sectores populares para los sectores populares, para los pueblos, que representa la compañera Luisa González. ¿Tú crees que si gana Daniel Noboa es como que siga gobernando Guillermo Lazo con su plan de negocios personales? Por supuesto, allí fortalecerá la mafia albanesa que estaría en este país, que estaría operando desde el gobierno de Guillermo Lazo. Dios mío, eso va a ser, por eso el tema de inseguridad no se va a resolver en este gobierno, en el gobierno de Daniel Noboa. Si fuera el caso, profundizará. Graben lo que estoy diciendo, querido pueblo ecuatoriano. Graben, guarden lo que estoy diciendo. En el eventual escenario, si ganara Daniel Noboa, el problema de inseguridad será peor, porque estará el gobierno, el Lenín Moreno, Guillermo Lazo, que estarán en el gobierno, porque son partes de la mafia albanesa. El derramamiento de sangre será peor. Guarden lo que estoy diciendo. Correcto. ¿Cómo ves la postura de la dirigencia de la CONAIE frente a esta segunda vuelta electoral? Bueno, hoy le veo un poco distinto realmente la posición del compañero Leonidas Issa particularmente y su consejo de gobierno. Han dicho, por lo menos quieren escuchar las propuestas de dos candidatos, pero también ya ha dicho que no apoyarán a la ultraderecha. Sí, y yo diría que es un avance. Entiendo que hay una puerta abierta, entiendo que en estos días, tanto desde dos lados, acercarán a conversar, así entiendo yo desde el pronunciamiento que hiciera el compañero presidente de la CONAIE, y en ese marco aspiro que la presidencia de la CONAIE, la organización CONAIE, aspiro que no se dejen engañar nuevamente
con ese tema de la venezolanización, con ese tema de la dictadura, etcétera, etcétera. Hoy está en juego los destinos del país con estos dos proyectos. Entonces, en ese marco, entiendo que harán el mejor análisis en función de tener dos proyectos, pero ya se lo ha dicho clarito, no apoyarán al proyecto privatizador. Y en ese marco, yo creo que faltaría concretar, de sentar en una mesa de trabajo, analizar en este caso como ellos plantean los 10 puntos y podría ser mucho más puntos, que en efecto nosotros tenemos muchas más coincidencias que discordias, digamos. Entonces en ese marco entiendo que desde la Revolución Ciudadana también ya estarán haciendo acercamientos y yo aspiro que ojalá en la CONAIE tengamos la posibilidad de que hoy demos el primer paso importante y que a futuro vayamos trabajando en una gran alianza nacional para que de una vez estos sectores populares en una gran alianza tengamos un gobierno que resuelva definitivamente todos los problemas que el Ecuador demanda. Correcto. Ángel, en Cotopaxi, en la primera vuelta, ¿qué movimiento ganó? Nosotros en la primera vuelta electoral hemos convertido en la primera fuerza política electoral en los votos para asambleístas nacionales y asambleísta provincial. Para presidencia perdemos con casi un punto de diferencia, eso es. Es decir, en Cotopaxi hemos posesionado como la primera fuerza política electoral. Lamentablemente los hermanos de la organización de Pachacutic, por esas discordias que tenían al interno del movimiento, no resolvieron breve sus problemas y aquí en Cotopaxi quedó Pachacutic quedó sin escaño. Jamás en sus 27 años de proceso de participación política, Pachacutic había quedado sin escaño en Cotopaxi. Hoy, lamentablemente, han quedado sin escaño aquí en Cotopaxi la organización Los Amigos de Pachacutic. Eso es la verdad. Entonces nosotros llegamos primeritos, por poco nos metimos dos asambleístas, en este caso hubiera estado mi persona también, pero lamentablemente el asesinato a Fernando Villavicencio, que le culparon al correísmo, legalmente nunca culparon, sino que culparon a través de redes sociales, a través de chismes, de murmuración. Y a través de los grandes medios. Sí, pero subió la candidatura de que representaba al señor Fernando Villavicencio. Es decir, ese voto no es voto ideológico, ese voto no es voto consciente, fue un voto de condolencia y por eso que ganó también la que representa a la candidatura de Fernando Villavicencio aquí en Cotopaxi. Entonces aquí en Cotopaxi, primerito es de la Revolución Ciudadana, segundo los señores de candidatos del señor Fernando Villavicencio, y luego está del éxito MPD, sí, hoy Unidad Popular, y luego está el señor César Humajinga, quien fue 3 veces prefecto, quien ya fue asambleísta y hoy representado por Suma, son 4 escaños. Como hay 4 escaños, esa es la conformación de los representantes a la Asamblea Nacional que quedó aquí en Cotopaxi. Pero nosotros hemos convertido en la primera fuerza política electoral aquí en Cotopaxi. La Sierra Central hay una debilidad, sí, en efecto, pero en comparación a Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, por ejemplo, Cotopaxi es la más organizada que queda demostrado, donde yo también soy parte de la dirigencia de la Revolución Ciudadana, ahora en la directiva provincial en Cotopaxi. ¿Qué se logró en la Sierra Centro durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Y tal vez que esos derechos ya se han visto vulnerados por parte del gobierno de Moreno y este gobierno que casi que no está invirtiendo en el sector público. Podríamos enumerar muchas cosas aquí en la provincia de Cotopaxi, en la Sierra Central del país, pero particularmente aquí en Cotopaxi, imagínate, tenemos la E35 que pasa desde Lazo a sector de Salcedo, o sea, es una vialidad de 6 carriles jamás imaginado. Cuando empezaban a construir esa vialidad, había protestas, había gente que no estaba de acuerdo con Correa, había protestas, manifestaciones, que no haga la carretera por ese lugar. Hoy, alrededor o al filo de esa carretera, ¿cuántas empresas están instaladas? ¿Cuántos negocios? ¿Cómo hay una dinamización de la economía? Solamente en el ámbito de la vialidad, por ejemplo. Tenemos hospitales, tenemos centros de salud,
tenemos unidades de Milenio súper equipados, etcétera, etcétera, de cosas. Aquí en Cotopaxi hay muchísima obra construida por la Revolución Ciudadana. Pero además aquí hay, en el gobierno de Correa se hizo el estudio de un gran proyecto multipropósito que se llama Chalupas, que permite generar más de 5,000 empleos directos, que es un presupuesto de alrededor de $500 millones, pero lamentablemente, como ya terminaba el periodo de gobierno, solo quedó en estudios. Es decir, con una decisión política de un gobierno central que inyecte esos recursos, hay estudios, proyectos, todo terminado para ejecutar ese gran proyecto de riego que es agua de riego, agua de consumo humano y la generación hidroeléctrica. Esas son las grandes obras que ha hecho el gobierno de Rafael Correa aquí en la provincia de Cotopaxi, y por eso es que mucha gente así se lo reconoce. Lamentablemente también hay una campaña sucia desde los grandes medios de comunicación que aterrorizan, que hacen tener miedo aquí en la provincia de Cotopaxi. Sin duda que sí, hay que reconocer lo que se hizo en aquel tiempo, pero ustedes en este momento, ¿qué es lo que le solicitarían a quien llegase a ser el nuevo presidente o presidente de la República? ¿Tienen puntos específicos en los que desde su comunidad quieren trabajar con este nuevo gobierno? Y lo pregunto puesto que el tiempo de mandato de quien sería la nueva presidenta o el nuevo presidente del Ecuador es muy corto. ¿Cuáles son los requerimientos específicos de su comunidad, Ángel? Mira, en las comunidades campesinos indígenas ahora mismo tenemos problema de la leche, por ejemplo. Uno es el tema de hacer cumplir lo que dice la ley, el precio de la leche. Los otros, el problema de los pequeños, medianos productores del campo. Tienen tema de la deuda con la banca pública, por ejemplo, la condonación de la deuda hasta $10,000. Esa es una propuesta que se ha venido planteando y que hoy la compañera Luisa lleva adelante. Otro es el apoyo, por ejemplo, a los pequeños y medianos productores. En el gobierno de Correa se entregaba semillas certificadas, hoy no lo entrega. Que vuelvan a entregar la urea, las semillas certificadas, los remedios para curación de animales menores, etcétera, etcétera. Y muchas cosas, otras más podríamos plantear. Y otro es el tema de la seguridad. Aquí en Cotopaxi, como en todo lado, la inseguridad es fuerte. Necesitamos un trabajo articulado entre las autoridades, pero a la cabeza el gobierno central, representado por un gobernador en Cotopaxi, a trabajar por el tema de seguridad aquí en Cotopaxi. ¿Cuál es sencillamente para resolver el problema de seguridad? Primero, sentar entre las autoridades, donde el gobernador es el presidente de la Comisión de Seguridad en Cotopaxi, y en ese marco hacer un trabajo coordinado para ver recursos, gestionar recursos para tener más patrulleros, más motos, para tener equipados los señores policías, y de esa manera hacer un trabajo articulado para garantizar seguridad. Y el otro gran proyecto, gran sueño, uno de ellos es el tema del proyecto Chalupas que acabo de decir, que empiecen a ejecutar eso. Así es que hay muchas cosas que podríamos hacer y que ahí sintoniza la propuesta de la Revolución Ciudadana, sintoniza con las necesidades y a las aspiraciones de la población ecuatoriana. Bien, licenciado Ángel Tipantuña, activista político indígena. No sé si Jaime tiene otra pregunta. No, agradecerle a Ángel. Sé que estuvo por acá por la costa, pero no vino. No nos visitó. Sí. En todo caso, hay una invitación pendiente. Hay una invitación, Ángel, por supuesto. Muchísimas gracias. Sí, la vez anterior no fue posible, tuve que regresar inmediatamente por una cuestión urgente. En cualquier momento tendremos la oportunidad. Así es que muchas gracias por el espacio y un buen día. Gracias, Ángel. Así es, Jaime, cosas que nos ponen a reflexionar dentro de la política ecuatoriana, porque no se trata solamente de hacer campaña repartiendo víveres y canastas, ¿no? Y alimentos, que sin duda alguna la ciudadanía los va a recoger, porque la ciudadanía necesita. Que cojan. Los ciudadanos digo que cojan. tienen hambre, ¿no? Me recuerda también a la campaña. Pero castíguelos en las urnas. Me recuerda a la campaña política que hizo la ex alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Repartiendo pollo. Donde iba repartiendo pollos, tanque de gas y hasta cerveza.